Cuando lo tengamos todo, me dicen un fuerte amén. Grande y maravillosa son tus obras que nos ha mandado yo y el Señor en esta presente hora. ¿Qué capítulo dice? Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 26. ¿Lo tenemos todo? Vamos a ver a la hermana Santos. Tenemos tiempo para que amanezca falta, hermano, así que no nos preocupemos. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 26. Vamos a esperar que terminen de llegar nuestros hermanos. Pasen adelante, bienvenidos a la casa del Señor. Si sienten que les está cayendo lluvia, llévense para adelante, hermano. ¿Lo tenemos todo? Nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Y dice así, Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 26. Y su palabra es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén y amén. Nos podemos sentar, hermano. Vamos a meditar un poco sobre esta palabra, ya que el Señor nos está hablando. Yo creo que más claro no nos puede dar, porque dice que son las manifestaciones, son obreros del Espíritu Santo. Sabemos que estas 4 letras encierran el primer fruto, la manifestación del Espíritu Santo, lo que es el amor. Si Dios mandó a su Hijo único a morir en la cruz por nuestros pecados, lo hizo por qué? Lo hizo por amor al mundo y por amor a su prójimo. Pablo nos recuerda lo importante que es reconocer y saber cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida. Si nosotros tenemos amor, vamos a ver todo como lo ve Dios, porque no es todo lo veo como ojos de amor. El amor es un sentimiento incondicional que Dios tiene hacia nosotros y el que debemos dar a los demás también, y que el amor perfecto es solo el que Él nos puede dar. Cuando nosotros decimos amar, muchas veces puede ser un amor a nuestra pareja, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro hermano en carne, nuestra madre, nuestro padre, pero el amor que Cristo nos viene a enseñar es un amor en hermandad, porque sabe que todos somos hermanos en Cristo. Y ese amor que Él nos está dando es el que nosotros tenemos que demostrar. Me gustaría que buscáramos en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19. Y lo que es esa manifestación del Espíritu Santo, la primera que nos explica es el amor. Y si vemos que dice ahí, en la epístola 1 de Juan 4:19, ¿lo tenemos? Epístola 1 de Juan, capítulo 19. Nos está hablando de que las manifestaciones del Espíritu Santo que Pablo nos dio a reconocer y la importancia de cada uno de ellos, allí nos está aclarando. En la epístola 1 de Juan, capítulo 4:19, ¿lo tenemos? ¿Me la puede leer, hermano Fernando? Amén. Nosotros le amamos No. a Él. Epístola 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19. ¿Leen? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Qué versión es esta? 1 de Juan 4:19. Ajá, ¿qué versión es? La Reina Valera.
No, vamos primero. Vale. Gracias, hermano. Nos está hablando de que el amor que Él nos ha dado es un amor incondicional. Un amor que nosotros también tenemos que dar, no solo al que conocemos, sino que también al que no conocemos. Amén. Porque muchas veces, quizás nosotros vamos a decir, solo dentro de la congregación, nosotros podemos decir que podemos amar a nuestro hermano porque es nuestro hermano en Cristo. Pero la verdad que aquí Pablo aclara que esta manifestación de los frutos del Espíritu Santo, específicamente él detalló que son 9, pero el primero que él puso fue el amor. El amor. Y la inteligencia que el Espíritu Santo le dio es porque donde hay amor hay todo, pero si no hay amor, definitivamente no hay nada. En 1 Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 5, nos pide a tener amor. Dice, no se comportan con rudeza, no son egoístas, no se enojan fácilmente y no guardan rencor. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 5. Para que vayamos viendo lo que Pablo, el Espíritu Santo hizo bien en estas manifestaciones para que cada uno de nosotros tengamos cada una de ellas. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 5. El amor no tiene envidia, el amor no es capcioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Amén, sí, así es. Allí nos aclara, el amor es paciente, dice, bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta. No nos enojamos, hermano. Porque tenemos amor, no nos enojamos en ningún momento. Dice, fácilmente, no nos enojamos fácilmente, no guardamos rencor tampoco, ¿verdad? O sea, por más que nos hagan y nos hagan, Aquí no hay de eso. así como dijo Jesús, si te traigan una mejilla o fuera otra, la pondríamos. La pondríamos. Eso es lo que cuesta, porque por eso el apóstol Pablo esclarece en esa manifestación de los frutos del Espíritu Santo, y yo analizaba y decía, Señor, pero si el Espíritu Santo le dio discernimiento a él de poner esos frutos del Espíritu Santo, primero el amor, tiene que decir algo bien importante. Bien importante tanto para él que estaba ejerciendo el ministerio de Jesús, como para nosotros que somos los que llevamos ya la palabra de Cristo. Entonces el amor es algo bien importante que no lo podemos dejar a un lado. Si nosotros dejamos el amor, no somos absolutamente nada. Así es. No somos nada porque vamos a decir, Señor, vamos a ver al cielo, vamos a decir, Señor te amo, Señor te amo, Señor te amo, pero si no amamos al hermano que tenemos a la par, Él nos está diciendo que somos mentirosos. Porque dice, ¿cómo puedes decir que me amas si no amas a tu hermano que tienes a la par? Así es. Dios es amor y gracia. En Él encontramos el camino del bien, siempre vamos a traer lo positivo y podemos vivir así una vida en paz y de alegría. Nos enseña que el amor, lo que decía a mi esposa, no es egoísta y que no debemos amarnos solo a nosotros mismos, sino que a todos los demás. Y el primer fruto del Espíritu Santo es el primer fruto y acondiciona a todos los demás, porque hemos visto nada más el primero. Solo hemos visto el amor. Vámonos al segundo fruto. ¿Qué sería? Tenemos todavía la palabra Gálatas 5, 22, 23. ¿Cuál sería el segundo fruto? Gálatas, el gozo. Tenemos el gozo o la alegría. Gálatas, ¿qué? Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 26. El gozo sería el segundo fruto que Pablo analizó, que ese era el orden que él tenía que darle, porque es gozo o alegría. Nace en la concepción del favor
y la gracia de nuestro Dios en nosotros. Hay una alabanza que dice, el gozo que tengo yo, El mundo Nadie el no mundo me no me dio. lo dio. Por eso Nadie me la podrá quitar. no me lo pueden quitar, porque el gozo que Dios nos da es un gozo que solamente Él nos puede llenar. Por ejemplo, que cantábamos esas alabanzas, estábamos con ese gozo de la presencia del Espíritu Santo. Y en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, 16, 18, nos llama y nos dice, busquemos 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18. Amén. Del 16 al 18. ¿Qué dice? ¿Me lo veo, hermano Fernando? Están siempre gozosos, orar sin cesar, Dar dar gracias gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Así es tu palabra. Estemos siempre alegres, oremos sin cesar, demos gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para nosotros que estamos en Cristo Jesús. Muchas veces tenemos acontecimientos que nosotros quisiéramos cosas que no sucedieran, porque nosotros queremos tener solo bendición, solo bendición, solo bendición. Pero Dios también va a haber un momento que nos va a probar. Así es. En ese momento que Él nos está probando, muchas veces esas pruebas nosotros vamos a renegar, vamos a decir, Señor, ¿por qué eres injusto? Señor, ¿por qué permite que me pase esto? Y nos sucede muchas veces cuando más nosotros estamos entregados al caminar de Cristo, nos sucede eso, que nosotros dejamos perder ese gozo por algo que sabemos que todo lo que tenemos y todo lo que somos es de Dios. Amén. Vamos a quizás en cierto momento ese pasaje bíblico cuando Satanás llega ante Dios y le pregunta que de dónde viene. Y le dice, vengo de arrojar la tierra. Le dijo que tu siervo Job te es fiel. Pero Satanás inteligentemente le dice, quítale todo lo que tiene y vas a ver si no va a renegar y va a blasfemar en tu nombre. Y le dice Dios, ven, quítale todo lo que tiene. Le quita hijos, le quita todas las riquezas que él tenía, pero él no renegó. Así Dice es. que estaba orando sin cesar, a pesar de que había perdido a sus hijos, a sus hijas, había perdido todas las riquezas que tenía. Viene Satanás y nuevamente sube y le dice, molesto porque Dios me lo había renegado, me había blasfemado contra Dios. He visto que tu siervo Job, le dice, sí te es fiel, pero tócalo a él, le dice, tócalo a él y vas a ver si no va a renegar y va a blasfemar. Ven, le dice, toca su cuerpo, pero no toque su alma. Y le toca su cuerpo y le pone aquella enfermedad. Dicen que se eran llagas que herían, que le picaban, que le escurrían, sanguos en todo su cuerpo. Que hasta la esposa le dijo, reniega de tu Dios y muérete. Pero él no renegó. En ningún momento renegó. En ningún momento él perdió el gozo que Dios le había dado. Y al ver que él fue fiel con ese gozo y con esa alegría, Dios le devolvió lo que el enemigo le había robado. Porque el enemigo le quitó todo y nosotros muchas veces vamos a decir que por qué Dios muchas veces es injusto, por qué no quita a nuestros seres queridos, por qué no puede quitar a un hijo, por qué no puede quitar a un hermano, pero los propósitos de Él son esos y tenemos que estar conscientes de que lo que Dios hace en nuestras vidas es para su honra y gloria. Amén, así es. Dios siempre nos da alegría, aunque estemos pasando muchas dificultades. Tenemos que dar gracias y estar alegres de que Dios está obrando en nuestras vidas. Orar para que las cosas vuelvan a tomar su curso. Lo que hizo Job, él no dejó de orar, se sentó en ceniza y siguió orando, orando. Después se le agregaron otros que cuando vieron la situación de él, tuvieron misericordia y clamaron a Dios. Así nos pide a nosotros de que estemos todo el tiempo gozosos y con esa alegría. ¿Por qué? Porque esas manifestaciones del Espíritu Santo que Dios nos da no son para la gente de fuera, son para nosotros que estamos dentro de la iglesia, para que nosotros busquemos ese camino y estemos dentro de lo que el apóstol Pablo nos hizo ver que teníamos que tener, para que aquel que vea diga de que nosotros sí en realidad somos seguidores de Cristo. Así es. Eso es la segunda manifestación. La tercera manifestación, ¿cuál sería?
No, hemos visto el amor, hemos visto el gozo, La paz. hoy veríamos La paz. la paz. Sería el tercer fruto del Espíritu Santo. Aceptar y dejar que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones y mentes. Cuando logremos tener paz, no tendremos ningún miedo, no tendremos ninguna preocupación. Podemos tener problemas en nuestro trabajo, podemos tener falta de dinero, pero si tenemos una plena armonía con Dios y con nosotros mismos, reflejemos una paz mental y física, porque muchas veces nos deprime cuando también nosotros decimos, Señor, no me ha bendecido, no tengo dinero. Sabemos que el dinero nos sirve para suplir nuestras necesidades básicas, para llevar el pan a nuestro hogar, para llevar ese sustento. Pero ahí nos dice que no tenemos que preocuparnos por nada de eso. Porque si estamos preocupados por eso, que estamos dejando afuera la paz que Cristo nos está ofreciendo, que nos dejó en la manifestación de su Espíritu Santo. Dice, estamos llamados a trabajar, a realizar acciones que nos traigan paz, alejarnos de todo lo negativo y que nada nos pueda inquietar y nunca dejar que nada ni nadie nos robe esa paz que solo Cristo nos puede dar. Apenas vamos con 3 manifestaciones y son 9, y en cada una de ellas Pablo analizó bien el contexto que nos iba a dar para que nosotros entendamos. Yo digo que muchos dicen las manifestaciones del Espíritu Santo son 9, pero digo yo, en realidad habrán analizado bien el sentido de cada una de ellas, porque cada una de ellas tiene un sentido y todas se encierran en una sola. Busquemos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, donde Jesús fue bien claro y nos dijo que lo que él notaba era una paz que no lo da como la da el mundo. El Evangelio de Juan, capítulo 14, 27. ¿Me lo ven? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Amén. Así es, ahí nos dice, la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden o tengan miedo. ¿Qué significa? De que el Señor nos está dando esa paz. Y muchas veces nosotros nos agobiamos por pequeñas cositas así, tal vez porque algún negocio o algo que íbamos a hacer no salió como nosotros queríamos, como nosotros pensábamos, pero Dios sabe por qué lo hace así. Una hermana en la iglesia daba un testimonio de una hermana que dice que se retiró de la iglesia porque ella había estado clamando a Dios por una casa en ese lugar y ya tenía todo listo para firmarlo, y al momento que iba a firmar le dijeron que no podía hacerse ese negocio. Vino esta hermana y resentida con Dios se retiró de la iglesia. Como al año, según nos comentó esta hermana, ella se dio cuenta que la casa que ella había escogido y que si Dios hubiera permitido que ella hubiera vivido esa vivienda, fue una vivienda que fue la primerita que se desplomó en la colonia de Santa Lucía cuando hubo de pasar el río. Fue la primerita casa que el río se llevó. ¿Qué sucedió? Dice de que esta persona regresó a la iglesia y dio ese testimonio que Dios no le había dado lo que ella quería en su momento, porque le estaba guardando su vida. La estaba guardando de aquel acontecimiento y ella renegó de Dios y se fue de la iglesia porque pensó que Dios no le había dado porque no quería. Ella perdió su paz. Siendo cristiana, perdió la paz que Dios le había dado. La paz que debemos dar no se encuentra en lo material. Por eso no debemos angustiarnos, tener miedo si no tenemos dinero, porque esas cosas no son la verdadera paz, sino las que suplen nuestras necesidades básicas, así como se nos decía al principio. Ahorita vamos a ver cuál sería el cuarto fruto Paciencia. del Espíritu Santo. Paciencia. La paciencia. Qué tremendo. ¿Cuánto tenemos paciencia, hermano? ¿Cuántos somos pacientes? La paciencia se encierra y encierra también la tolerancia.
Muchas veces nosotros quizás no toleramos, no dejamos pasar algo así tan pequeño, y nuestro Señor Jesucristo nos deja pasar todo lo que nosotros hacemos. Él siempre está ahí perdonándonos. ¿A quiénes de nosotros nos falla la paciencia? Amén. ¿Cuánto nos falla la paciencia? ¿Cuánto muchas veces nos ofendemos porque queremos que las cosas salgan como nosotros queremos? Cierto. Estamos viendo en cada uno de los frutos del Espíritu, porque en el anterior veíamos que en la paz que tenemos que tener está encerrada con la paciencia y la tolerancia. Este fruto del Espíritu Santo se refiere a la resistencia, la perseverancia, la constancia para salir de situaciones que pueden ser complicadas para cada uno. Pero si aceptamos que el Espíritu Santo sea el que nos guíe y nos dé esa paciencia, fácilmente nosotros vamos a dejar en segundo plano todas aquellas pasiones que quizás nos van a hacer que no podamos permitir ver la gloria de Dios, porque nos concentramos más en el diario vivir que en lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Muchas veces nos encerramos y decimos, mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer esto, pero en realidad no sabemos si Dios nos va a permitir llegar a ese mañana. Porque es cierto, tenemos un futuro, pero solo Dios sabe si Él nos va a permitir llegar hasta ese momento. Un ejemplo bien importante de la paciencia es la que tuvo Cristo con cada uno de nosotros, ya que sin importar las constantes reflexiones de nosotros, Él nunca ha dejado de ser paciente con nosotros y nunca nos ha dejado que dejemos de perseverar en su enseñanza, porque constantemente, diariamente nos está enseñando qué es lo que tenemos que hacer. Desde el momento que estamos aquí en este lugar, es porque venimos a aprender de su palabra, y aunque sea poquito lo que nosotros nos llevemos en nuestra mente y en nuestro corazón, Él nos está dando esa enseñanza para que nosotros sepamos entender las razones y los motivos porque Él quiere que nosotros tengamos conocimiento de su Santa Escritura. En Romanos capítulo 8, versículo 25, dice así: pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Siempre debemos de tener paciencia, no apresurarnos. Dios siempre tiene un camino y cosas buenas para cada uno de nosotros. Solo debemos de ser pacientes y constantes en la obra del Señor. ¿Cuántos dones del Espíritu Santo hemos visto? Manifestación. Vamos en la 4. ¿Cuál sería la que veríamos ahorita? La benignidad, que dice que es lo mismo que amabilidad. ¿Cuántos somos amables, hermanos? Somos amables con las personas que nos conocen, que nos conocemos. Pero muchas veces somos amables con aquellos que encontramos en la calle. Muchas veces quizás vemos que tal vez vemos a aquella persona y ni siquiera la saludamos. Pero es porque no tenemos el conocimiento y el Espíritu Santo es el que está morando en nuestras vidas y en nuestro corazón. Yo he acostumbrado que toda persona que encuentre, que veces cuando voy en la calle, compañero o compañera me dice, mire, ¿por qué lo saluda y que lo conoce? No, porque yo tengo aquí en mi corazón, lo conozco, no lo conozco, yo le digo buenos días, Dios le bendiga, que le vaya bien, y se me queda bien y me dice que lo conoce. Yo no, pero Cristo sí lo conoce. Entonces, y si yo le doy un saludo, está recibiendo el saludo que le doy en el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque aquí nos encierra la benignidad, que es la amabilidad. Y es una evidencia de que el Espíritu Santo obra en nosotros verdaderamente. Cuando tenemos la sabiduría para ser misericordiosos, entender y perdonar, tanto a nosotros mismos como para los demás. Podemos ver que este fruto, como la voluntad de dar más de lo que tenemos, nunca pensar con egoísmo y dar al que más necesite. Hoy me sucedía algo en mi casa y digo yo, hay personas que en realidad no tienen el amor de Cristo.
porque por tener lo que tienen, se creen que son más de los demás. Se creen que son más que los demás y no se ponen a pensar que lo que Dios les ha dado en un momento por ser como son, Dios se los puede quitar. ¿Por qué? Porque reyes que fueron reyes, Dios les dio las potestades y por haberse equivocado, por no haber hecho lo que tenían que hacer, les quitó todo lo que tenían y hasta la vida. Y nosotros como pasajeros que somos de este mundo quizás no entendemos en realidad lo que el Espíritu Santo tiene que hacer en nuestra vida. Y me entró tristeza porque digo, y justamente estaba viendo ese tema, y digo yo, lamentablemente, no es una persona extraña, es una persona de la familia, y quiérase o no, uno siente amor por aquellas personas, y sería triste ver que Dios hiciera lo que tiene que hacer en estas personas por no ser misericordiosas, por tener y no dar de lo que tienen. Que su amabilidad sea evidente a todos en el Señor, porque el Señor está cerca. Si somos amables con las personas, si somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos o a las personas que nos han hecho algún daño, entonces esa sería la evidencia de que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Pero si nosotros no hemos aprendido a perdonar, ¿por qué? Porque no tenemos paciencia, porque no somos misericordiosos, no sirve de nada que el Espíritu Santo le haya revelado a Pablo las manifestaciones del Espíritu Santo. Hemos visto lo que es la amabilidad. Hoy vámonos a una de las, quizás, de las que van siendo las más importantes, que sería la bondad. ¿Cuántos somos bondadosos con nuestros prójimos? ¿Qué entendemos nosotros de bondad? ¿Qué entendemos que es bondad? ¿Qué más? Ser amable, no. Podría ser darle al necesitado. Es la rectitud del corazón y la vida que debemos de tener cada uno de nosotros. Dicha bondad la podemos ver en nuestra vida, sobre todo en nuestras acciones. Es importante que no es suficiente ser solamente buenas personas, sino también realizar lo que decía el hermano, buenas acciones. Y allí encontraremos la bondad pura y la que Dios nos enseña. ¿Por qué? Porque Dios es bondadoso con nosotros. Dios, por solo que nos permite el siguiente día que nosotros amanecemos y abrimos nuestros ojos, qué bondad que Él nos está dando para poder tener un nuevo día más de vida. Porque hay muchos que se acuestan y ya no despiertan. Y si no están en paz con Cristo y no han aceptado a Jesucristo como su mediador y único Salvador, ¿a dónde creen que van a parar? Solo hay dos caminos. Uno que es el cielo y el otro el infierno. Entonces tenemos que estar seguros de lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. O sea, ser bondadoso no es solamente que porque me sobra voy a dar, porque muchas veces quizás solamente vamos a tener ese bocado en nuestra mesa, pero si nosotros lo damos a aquel que lo necesita, estamos siendo bondadosos. Es la virtud, en la bondad y la que nos corresponde a ser amables con los demás y no solo con los que conocemos. Y no estamos hablando tanto de lo material, sino también en el amar y compartir la sabiduría que hemos encontrado en la palabra del Señor con los demás. Porque aquí nos está hablando las manifestaciones del Espíritu. Si las analizamos, no es porque Pablo haya querido escribirlas y que estén en su santa palabra. El propósito de que nosotros como cristianos es que entendamos de que cada una de ellas encierra las necesidades que tenemos nosotros como cristianos y las necesidades que tiene nuestro hermano que está afuera. Si vemos en Efesios capítulo 4 versículo 32, más claro creo que no nos puede hablar. Efesios capítulo 4 versículo 32, y dice así: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Si todos practicamos este fruto del Espíritu Santo, ciertamente el mundo
sería mejor. Debemos de ser siempre amables, comprensivos con los demás, ser personas sin ningún tipo de presunción, más allá de la obra de Dios. ¿Con cuánto vamos ahorita? Con 6, nos faltan 3 todavía, que sería la fe o fidelidad. Nos dice su palabra que es clara o concisa la fe, es la total creencia en Dios. Porque si tenemos fe, ¿qué dice aquella alabanza? Si tenemos fe como un granito de mostaza, le diríamos a esa montaña, muévete de aquí. Y la fe es la que nos mueve porque nosotros creemos en Dios. Cuando nosotros llegamos, yo sé que mi hija y el hermano Fernando sentían en su corazón que los hermanos como que no querían venir al culto. Pero la verdad que Dios es el que hace la obra. Porque nosotros tenemos fe que por la fe que tenemos, este lugar va a ser casa de Dios. ¿Cómo le podemos al Señor? Y está dentro de las manifestaciones del Espíritu Santo. Nos enseña y nos dice que cuando no tengamos ninguna duda en nuestra fe, entonces esa es la evidencia que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Vamos a ver ahorita la manifestación del Espíritu Santo, que es la mansedumbre. Gentileza o mansedumbre. ¿Cuántos entendemos qué es mansedumbre? Pero hay algo más. ¿Qué entendemos por mansedumbre? Porque muchos creemos que decimos ser mansos, pero en realidad dice de que tenemos que ser gentiles en el aspecto. Muchos creemos y relacionamos la mansedumbre con una debilidad o una cualidad de que es una persona blanda, una persona que es mansa de corazón, pero según lo que estaba estudiando, dice que es todo lo contrario. Dice que la mansedumbre es una persona de carácter fuerte, carácter duro. Que ser gentil dice de que muchas veces no podemos controlar nuestras emociones. Nos dejamos llevar porque lo que veíamos al principio, si alguien nos hace algo, nosotros decimos, bueno, si esta me la hizo, me la va a pagar. Y me la va a pagar a más. ¿Por qué? Porque es nuestro carácter el que no se ha moldeado como tiene que ser por el Espíritu Santo. No podemos controlar nuestras emociones, actuamos con ira, cuando muchas veces sabemos de que aquella persona nos quiere dañar, cuando tal vez con una palabra o con una acción, porque hay personas que tal vez no tienen el amor de Cristo y conocen de Cristo, pero hacen las cosas equivocadas. Muchas veces nos quieren, como quien dice, poner piedra de tropiezo para que uno no avance, pero lo que es de Dios y Él siempre lo va a respaldar. La ira no nos permite poder desempeñarnos con esta manifestación que es la de la mansedumbre o gentileza. ¿Por qué? Porque muchas veces no toleramos lo que nos hacen y tratamos a los demás como la peor persona, pero en realidad y la mansedumbre nos llama que tenemos que tratar a los demás con ternura, tolerar muchas veces los comportamientos negativos hacia nosotros, una mala mirada. Hay hermanos que cuando uno llega a la iglesia ni siquiera le dan la mano, o uno le da la mano y se voltean para otro lado, y digo yo, Señor, quizás le duele el estómago o tiene dolor de cabeza, pero tenemos que entender, porque la verdad que si somos cristianos y queremos tener el don del Espíritu Santo, tenemos que dejarnos regir por Él. Dice, siempre intentamos ser comprensivos y tratar de ayudar a los demás, y entender a los demás en las situaciones que tal vez están aconteciendo, porque tal vez aquel hermano que llega a la iglesia llega agobiado, con cargas de trabajo, con problemas por el tráfico y todo eso. Y nosotros tal vez muchas veces, si tenemos esa paz de las manifestaciones de los frutos del Espíritu Santo, tenemos que saber entender a ese hermano, saberlo entender
Y lo que nos llama es a estar en el gozo, decía hermano Fernando, estar siempre orantes y con ese gozo para que no se pierda esa paz dentro de nosotros. Dice que la gentileza nos da la fuerza para poder manejar cualquier situación y poder controlar nuestras emociones. Y además es un don que pocos tenemos y que Dios espera que cada uno de nosotros tengamos. Veamos Gálatas capítulo 5, versículo 23, ¿qué nos dice? En lo que es la mansedumbre. Amén. Gálatas capítulo 5, versículo 23. Mansedumbre. ¿Qué nos dice, hermana Santa? Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Así es, amén y amén. Dice que la mansedumbre tiene dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. O sea que nosotros, nada nos va a atar para que nosotros podamos hacer el bien para aquella persona o para aquel hermano que está dentro de la congregación. Ahorita vamos a ver ya lo que es el último, que sería ¿cuál, hermano? ¿Cuál sería el último fruto del Espíritu Santo? La templanza. Si vemos en Gálatas 5:23, dice, mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley. Dominio propio o templanza. Este es el último de los nuevos, de los 9 dones del Espíritu Santo, pero no el menos importante. Tenemos que el fruto del dominio propio se le llama también autocontrol o templanza. Este se refiere a la capacidad que podemos obtener para controlar nuestros impulsos, como los deseos del cuerpo, ya sea sexuales, físicos o mentales. El poder controlar estas situaciones y mantenerse sereno ante ellas significa que el Espíritu Santo está trabajando correctamente. Si nosotros nos abstenemos de todo eso, entendemos que es el Espíritu Santo el que está obrando, porque cuando nosotros acostumbrábamos tal vez a hablar mal de aquel hermano, dentro de nuestra mente y nuestro corazón, porque nuestro corazón es el que maquina para que nuestra mente trabaje y hablemos, nos va a decir que eso ya no es correcto. Y eso ya no te lo puedes hacer porque estás buscando la santidad y no puedes hacer lo que están haciendo los del mundo. Porque muchas veces nosotros estábamos acostumbrados a decir, no, que el hermano fulano y fulano y fulano de tal. Decíamos hasta lo último, inventábamos lo que no era. Pero dice de que si nosotros estamos dentro del dominio propio, la templanza, nosotros estamos dominando nuestro carácter y estamos dominando nuestra lengua para que esta ya no vaya a ser aquella que va a hacer caer tal vez aquel hermano que comienza a dar pininos dentro del Evangelio, y al hacer nosotros eso, lo hacemos caer y se va fuera. Entonces en ese momento Cristo nos va a demandar, porque va a decir que le hemos servido de piedra de tropiezo a aquel que estaba buscando lo que es su salvación. El dominio propio está relacionado a los vicios, ya sea a la bebida, las drogas, la gula y entre otros. En pocas palabras, la templanza es